Tras la ruptura de la Comunidad del Anillo, la Tierra Media se divide en sendas separadas, cada una con un destino entretejido por la sombra de Sauron. Frodo y Sam avanzan solos hacia Mordor, guiados por la criatura que una vez poseyó el anillo. Gollum, Aragorn, Legolas y Gimli persiguen a los orcos que secuestraron a Merry y Pippin, mientras el poder de Saruman crece como una tormenta negra desde Isengard. Las fronteras tiemblan, las alianzas se resquebrajan. El reino de Rohan, azotado por traición interna y el acero de los Uruk-hai, se convierte en la última muralla de resistencia antes del colapso. El mundo se oscurece, la guerra se aproxima, y el destino de todos pende de una débil esperanza. Caminos separados. El sol apenas asomaba tras las montañas cuando Aragorn se agachó junto a unas ramas partidas. Sus dedos rozaron la hierba aplastada, aún fresca del peso reciente de muchos pies. Legolas se inclinó en silencio, con sus sentidos élficos fijos en el murmullo del bosque. 80 al menos, dijo el montaraz en voz baja. Orcos. Vienen del este y no descansan. Los hobbits aún viven, respondió Legolas, alzando la mirada hacia el horizonte. Lo siento en el viento. Tienen miedo, pero sus corazones siguen latiendo. Tras ellos, Gimli refunfuñó, mientras ajustaba el hacha en su cinturón. Entonces dejemos de palabrerías y demos caza a esas bestias. Las piernas me duelen, pero no permitiré que unos orcos se queden con el mérito de mi furia. La persecución había comenzado, no por órdenes, no por gloria, sino por amistad. Los vastos campos de Rohan se abrían ante ellos como un océano dorado de hierba y viento. Y aunque la comunidad se había roto, sus lazos seguían firmes. 3 guerreros, 3 destinos, un solo propósito: salvar a los pequeños hobbits, o caer en el intento. Durante días, el sol fue un espectro inmóvil en el cielo. Sus pasos eran firmes, sus músculos tensos. Aragorn corría con la mirada fija en el suelo, sus ojos leyendo huellas como un libro abierto. Legolas apenas tocaba la tierra, avanzando con ligereza élfica. Gimli resoplaba con fuerza, pero jamás flaqueaba, empuñando su hacha como si cada zancada fuera una declaración de orgullo. No hablaban mucho, no hacía falta. La urgencia era un lenguaje silencioso. El suelo comenzaba a secarse. Las huellas eran más claras, más hondas. Aragorn se detuvo en lo alto de una colina y se arrodilló. Aquí descansaron, solo por unos minutos. Los orcos están cansados. Entonces los alcanzaremos, gruñó Gimli, con fuego en la voz. Legolas alzó la vista hacia el este. Pero no estamos solos. Hay algo más en movimiento, algo grande. El viento traía consigo un rumor inquietante. No era el ulular de aves ni el murmullo de la hierba. Era un latido, metálico, brutal, como si cientos de pies armados estuvieran marchando en alguna parte del mundo. Un ejército que aún no se veía, pero ya se hacía sentir. La guerra está despertando, murmuró Aragorn, y con ello el mundo entero parecía contener la respiración. Al amanecer del 4.º día, una línea de humo lejano manchaba el cielo. Aragorn se detuvo de golpe. Hay fuego al sur, demasiado para una simple fogata. Gimli se acercó jadeando. ¿Otra aldea? ¿Otro ataque? Podría ser,
respondió Legolas con el ceño fruncido. Pero no lo sabremos si seguimos su rastro. Debemos decidir. Aragorn guardó silencio un instante. Su mano rozó la empuñadura de su espada. Los hobbits primero, siempre. Y así siguieron, dejando atrás el humo y la incertidumbre. El terreno se volvía más seco, más abierto, sin árboles que ofrecieran sombra. Los campos de Rohan se extendían como un mar ondulante, y la luz del sol rebotaba sobre la hierba alta. De pronto, Legolas se detuvo en seco. ¡Jinetes! En la distancia, una línea negra se movía con velocidad y precisión. Era la caballería de Rohan, la legendaria Eored de la Marca, montando con firmeza entre el polvo y el sol. Una fuerza tan majestuosa como temible. Gimli apretó los dientes. Esperemos que no vean en nosotros enemigos. Aragorn asintió. Y que no hayan visto a los orcos demasiado tarde. El encuentro estaba cerca, y con él la verdad sobre el destino de Merry y Pippin. Los jinetes llegaron como una tormenta envuelta en plumas de oro y acero. 100 caballos relinchaban con fiereza. En medio del grupo, un guerrero joven, de mirada fiera y postura recta, desmontó con elegancia. Era Éomer, sobrino del rey Théoden y comandante de la Eored de la Marca. Aragorn dio un paso al frente, sin miedo, con el porte de un heredero sin trono. Soy Aragorn, hijo de Arathorn. Este es Legolas del Bosque Negro y Gimli del reino bajo la montaña. No venimos como enemigos. Éomer entrecerró los ojos. La tierra de Rohan está sitiada. No hay sitio para forasteros. Decidme rápido, ¿con qué propósito cabalgáis tras los orcos? Gimli dio un paso adelante desafiante. Secuestraron a nuestros amigos 2 hobbits. Si sabéis algo, hablad. Los ojos de Éomer se endurecieron. Guardó silencio unos segundos que parecieron una eternidad, hasta que finalmente habló. Matamos a toda una banda de Uruk-hai hace 2 días, cerca del bosque de Fangorn. Quemamos sus cuerpos. ¿Y los hobbits?, insistió Aragorn. No había señales de ellos, respondió Éomer, más suavemente. Pero si sobrevivieron, solo el bosque podría saberlo. Y Fangorn no es amigo del hombre. Entonces desmontó y en un gesto inesperado ofreció 3 caballos. Os los presto, aunque sea contra la ley de mi rey. Pero si buscáis respuestas, tendréis que adentraros en las sombras de Fangorn. Que la suerte os guíe. Sin más, Éomer y su compañía se alejaron en una nube de polvo. La caza continuaba, pero ahora con el susurro de un bosque antiguo llamándolos o advirtiéndoles. El bosque se alzaba ante ellos como una muralla viva, inmensa y silenciosa. Los árboles de Fangorn eran altos como torres, retorcidos por siglos de historia y memoria. Al cruzar el umbral, incluso el aire parecía más espeso, como si el tiempo mismo se arrastrara entre sus raíces. «No me gusta esto», gruñó Gimli. «Hay algo aquí que nos observa». «Todo en este bosque observa», respondió Legolas con una mezcla de respeto y cautela. «Pero no todo es enemigo». Avanzaron entre raíces nudosas y ramas colgantes, siguiendo un rastro apenas visible. Aragorn se agachó junto a una roca cubierta de musgo. «Pisadas pequeñas, 2 pares, están vivos, y entraron aquí por voluntad propia». Más adelante, entre el rumor de las hojas,
escucharon un crujido. No era un animal, era algo más grande. De pronto, un árbol se movió. «Por el hacha de mi padre», exclamó Gimli, retrocediendo. Una figura emergió del bosque, alta, delgada, cubierta de corteza viva. Ojos antiguos brillaban entre el musgo de su rostro. Era un ser que caminaba con lentitud de siglos. «No temáis, pequeños de corazón caliente», dijo con voz grave, como el crujir de un tronco viejo. «Soy Bárbol, y creo que estáis buscando a vuestros amigos. El bosque no era solo raíces y ramas, era hogar de antiguos pastores de árboles. Y uno de ellos acababa de cambiar el curso de su historia. Sentados sobre una raíz inmensa como el tronco de una casa, Merry y Pippin miraban boquiabiertos al ser que los había rescatado. Bárbol, el Ent más viejo del bosque de Fangorn, los observaba con ojos lentos pero curiosos, como si recordara cosas que aún no habían ocurrido. «¿Ent?», preguntó Pippin con cautela. Sí, Ent soy yo, árbol pastor. Antes del recuerdo de vuestros pueblos, caminábamos nosotros, cuando los elfos aún despertaban bajo las estrellas», respondió con voz profunda y pausada. Los hobbits se miraron con asombro. Nunca imaginaron que su huida entre orcos los llevaría ante una criatura tan antigua y majestuosa. «¿Nos ayudarás a regresar?», preguntó Merry. Eso lleva tiempo. Y los Ents no tomamos decisiones apresuradas», dijo Bárbol, dejando escapar un suspiro que sacudió las hojas de los árboles cercanos. Durante horas caminó con ellos por el bosque, contándoles de cómo los árboles hablaban, de los Ents que se habían perdido y de la creciente amenaza de Saruman, que talaba los bosques para alimentar sus guerras. «Ese mago ha derramado savia y arrasado raíces», dijo al fin, con un brillo de ira en los ojos. «Y eso ya no puede tolerarse». El bosque, lento en palabras, comenzaba a despertar. Y cuando Fangorn se despierta, la Tierra Media tiembla. En lo más profundo de Fangorn, donde la luz apenas tocaba el suelo, Bárbol llevó a Merry y Pippin hasta un claro, donde los árboles parecían inclinarse hacia el centro, como si escucharan. Allí, los hobbits presenciaron algo que pocos en la historia habían visto: un consejo de Ents. Uno a uno comenzaron a llegar. Altos como torres, cada uno con su forma distinta. Algunos con ramas como brazos, otros con raíces arrastradas como barbas. Había quienes parecían robles, hayas, encinas o sauces, cada uno con siglos de sabiduría y paciencia. «Entmoot», susurró Bárbol con solemnidad. «Aquí discutiremos lo que hacer con el traidor Saruman». Los hobbits esperaban impacientes alguna decisión, pero las horas pasaban y los Ents seguían hablando en su lengua grave y lenta, llena de sonidos largos, como si cada palabra durara una estación completa. «¿Dicen algo útil?», preguntó Pippin en voz baja. «Discuten si deben discutir», respondió Merry con resignación. Y sin embargo, algo estaba cambiando. Bajo la calma de las palabras y los silencios se acumulaba la savia de la ira. Los árboles llevaban demasiado tiempo siendo talados. El bosque, siempre lento en actuar, empezaba a tomar posición. Y cuando los Ents deciden actuar, lo hacen con la fuerza de la naturaleza misma. El sol caía tras las copas de los árboles,
cuando el Entmut llegó a su fin. Los Ents no marchaban, no gritaban, no blandían espadas, pero algo en su movimiento era más imponente que cualquier ejército. Bárbol se giró hacia los hobbits, con los ojos ardiendo como brasas antiguas. «Vamos a la guerra». Las palabras cayeron como truenos sobre el bosque. Lentas, sí, pero irrevocables. Los Ents, los guardianes de la naturaleza, los caminantes de siglos, habían tomado una decisión. Y cuando un Ent se mueve, el mundo escucha. Mientras tanto, lejos de Fangorn, Aragorn, Legolas y Gimli, seguían su propia senda, aún sin saber que sus amigos vivían y que estaban en medio de un despertar antiguo como el tiempo. El destino, disperso tras la ruptura de la comunidad, comenzaba a girar de nuevo hacia el mismo punto. Una batalla por la supervivencia, por el equilibrio, por la esperanza. Y las dos torres se alzaban, observando desde lejos. El traidor y el anillo. El aire era seco y el cielo gris cuando Frodo y Sam atravesaban las llanuras cercanas a Emin Muil. Rocas puntiagudas surgían del suelo como dientes de una bestia dormida, y cada paso era un eco en la nada. No había caminos, solo piedras y miedo. Sam resoplaba, cargando la mochila y vigilando cada rincón con desconfianza. «No me gusta esto, señor Frodo. Alguien nos sigue. Lo juro por mi sartén». Frodo, más pálido y delgado que antes, asintió. Sus ojos, marcados por la carga del anillo, miraban constantemente sobre el hombro. Y entonces, en la noche, lo vieron. Una figura encorvada, reptando como una araña, descendía por la roca con una agilidad antinatural. Dedos largos, ojos brillando como faroles enfermos. Una criatura que hablaba consigo misma, entre susurros y siseos. «Gollum», murmuró Frodo. Era el antiguo portador del anillo. Un ser consumido por su pérdida, guiado por su deseo, atrapado entre dos nombres, Sméagol y Gollum. Sam desenvainó su espada, dispuesto a acabar con él. Pero Frodo, con voz temblorosa, dijo: «Number, no le hagas daño. Puede que lo necesitemos». Así comenzó una extraña alianza, tejida con sospecha y desesperación. El camino a Mordor no podía recorrerse solo, y a veces, incluso los más rotos, pueden señalar la dirección correcta. «Promete, promételo», siseó Gollum, con las manos enredadas sobre su pecho, como si abrazara un recuerdo que dolía. Frodo lo observaba con compasión y temor. Sabía lo que el anillo podía hacer. Lo sentía cada vez más fuerte, pulsando en su cuello como un corazón extraño. Y sabía que Gollum era más que una amenaza. Era un reflejo, un posible destino. «Si nos guías a Mordor», dijo Frodo lentamente, «te dejaré libre, pero debes prometer no hacernos daño». Gollum se retorció. Sus dos voces luchaban dentro de él. «Sí, sí, Sméagol lo jura, por el tesoro», dijo, tocando la cabeza con las manos. «Sméagol guiará a los amos, sí, sí». Sam bufó desde atrás, sin soltar la empuñadura de su espada. «No me fío de él, ni aunque se bañe en agua bendita». Pero Frodo lo miró con una extraña firmeza. «Yo sí, porque lo entiendo». Así, la extraña compañía continuó su marcha. Dos hobbits y una criatura torturada por siglos. Y aunque Gollum caminaba delante, la sombra del anillo iba siempre a su lado. Y en el horizonte, Mordor ardía.
El suelo cambió bajo sus pies. De la roca y la hierba pasaron al polvo y la ceniza. Cada paso levantaba una pequeña nube gris que se posaba en la ropa, la piel, el alma. Estaban entrando en las tierras exteriores de Mordor, y todo a su alrededor parecía susurrar advertencias. «Nada vive aquí», dijo Sam, apretando los labios. «Hasta el aire está muerto». Frodo no respondía. Caminaba con la mirada fija en el suelo, cada vez más delgado, más callado. El peso del anillo lo doblaba por dentro. Gollum parecía más cómodo en ese paisaje desolado. Se deslizaba entre rocas, olfateando, murmurando palabras apenas comprensibles. Por aquí, hay un paso secreto. Sí, el amo oscuro no lo ve». «¿De qué estás hablando?», preguntó Sam. «El paso de Cirith Ungol, un camino que nadie usa. Nadie, salvo nosotros, sí». Frodo asintió lentamente. Sabía que no había muchas opciones. Las puertas negras de Mordor estaban más allá de su fuerza, pero cada decisión que tomaba, cada concesión que aceptaba, lo acercaba más al abismo, y detrás de ellos las dos torres seguían alzadas. Una en Barad-dûr, donde el ojo vigilaba sin descanso, y la otra en Orthanc, donde Saruman preparaba su propia guerra. Durante una noche sin luna, acampados junto a unas ruinas antiguas, Frodo y Sam descansaban con la mirada clavada en las sombras. Gollum estaba apartado, hablando solo, como si dos voces lucharan por el control de un mismo cuerpo. «No, no, no. Sméagol es bueno», susurraba encogiéndose junto a una roca. «Ama al amo. El amo es bueno con Sméagol». Luego su cara se torció y una voz más rasposa, cruel, brotó de sus labios. «¿Bueno? Él nos lo quitará. El tesoro no es suyo. Debemos recuperarlo. Sí, sí». La discusión interna se intensificaba, como si el alma de Gollum estuviera partida, con una mitad que deseaba amistad y otra que ansiaba posesión. No muy lejos, Frodo lo miraba sin que Gollum lo supiera. «Él no es solo un guía», dijo en voz baja a Sam. «Está roto. Y por eso me duele verlo, porque yo también me estoy rompiendo». Sam suspiró, sin dejar de mirar la silueta agachada de la criatura. «Y yo lo que veo es un traidor esperando el momento». Gollum, encogido, lloró en silencio esa noche. No por los demás, por sí mismo, porque algo dentro de él aún recordaba la luz, pero esa luz se apagaba más rápido cada día, y las sombras de Mordor no perdonaban a los que dudaban. Gollum guiaba con una extraña certeza, como si los recuerdos de siglos lo empujaran por caminos que ningún mapa mostraría. Frodo y Sam lo seguían entre brumas hasta que el paisaje cambió de nuevo. Un vasto pantano se extendía ante ellos, oscuro y apestoso. «Las ciénagas de los muertos», susurró Gollum. «Tened cuidado. Los rostros os llaman». Sam frunció el ceño, pero Frodo sintió un escalofrío. El agua parecía brillar con luces pálidas, y al mirar dentro vio ojos abiertos, mirándolo desde cuerpos hundidos bajo la superficie. Elfos, hombres, orcos, caídos de guerras pasadas, atrapados en la memoria del agua. «No mires», dijo Gollum con urgencia. «Si los miras, te hunden, te atrapan». Frodo no pudo apartar la vista. Los rostros parecían suplicarle:
o tentarlo. Su pie resbaló. ¡Frodo!, gritó Sam, sujetándolo justo a tiempo, sacándolo del borde. Empapado y pálido, Frodo temblaba. No solo por el agua helada, sino por lo que sintió cuando miró abajo. El llamado de la muerte. Un descanso. Un susurro del anillo que le decía: aquí termina el dolor. Pero Sam estaba allí, siempre allí. Y Gollum también. Aunque por un momento sus ojos brillaron con un extraño destello. No era compasión, era hambre. Al fin, tras salir de las ciénagas, el horizonte mostró lo que tanto temían: las puertas negras de Mordor, altísimas, negras como el vacío, custodiadas por torres amenazantes y guardias oscuros. Cada piedra parecía cargada de odio antiguo. «No hay paso», susurró Sam con la garganta seca. «Debemos encontrar otro camino», murmuró Frodo. «Esto es una trampa abierta». Gollum se arrastró junto a ellos, jadeante, nervioso. No entramos por aquí. El ojo nos ve siempre». Y al levantar la vista, Frodo lo sintió. Una fuerza invisible, como una garra de fuego, rozó su espíritu. El ojo. El anillo ardía en su cuello, y cada pensamiento parecía gritar hacia Barad-dûr, como si su mente fuera un faro para el enemigo. Cayó de rodillas. Respiraba con dificultad. «Frodo», Sam lo sostuvo, mientras Gollum temblaba como un animal herido. «Resiste». El hobbit cerró los ojos con fuerza. El ojo buscaba, sí, pero no había encontrado. Aún. Cuando logró ponerse en pie, la decisión estaba tomada. No por el frente, no por el camino abierto. Buscarían otra senda, aunque ésta los llevara por lugares aún más oscuros. Los pasos de Frodo, Sam y Gollum los llevaron a un lugar inesperado. Ithilien, tierra fértil y fragante, una joya verde a la sombra de Mordor. Los árboles susurraban aún canciones antiguas, aunque la guerra acechaba desde el este. Fue allí donde cayeron en manos de un grupo de hombres armados, silenciosos como sombras, los Montaraces de Gondor. Al frente de ellos, un hombre de porte noble, mirada inteligente y voz serena. Faramir, hijo de Denethor, hermano del caído Boromir. «¿Quiénes sois?», preguntó sin alzar la voz, pero con firmeza. «Hobbits de la comarca», dijo Sam, alzando el mentón. «Y este es Frodo, portador de algo que no debería nombrarse. Faramir los llevó a su refugio, los alimentó, los escuchó, no como un carcelero, sino como un juez intentando entender. Mi hermano murió intentando llevar el anillo a mi padre», confesó. «Y ahora el anillo ha llegado a mí, pero no lo tomaré, no repetiré su error». Frodo quedó en silencio. Aquel hombre era diferente. Había sabiduría en su tristeza. Sin embargo, no todos los secretos eran conocidos aún. Una noche, Gollum fue descubierto en un estanque sagrado, cazando peces en aguas prohibidas. Los arqueros se preparaban para matarlo, pero Frodo intervino. «Esperad, él está con nosotros». Faramir lo observó con intensidad. «¿Este ser guía vuestro camino hacia el mismo corazón de la sombra?» «Sí, aunque no confiamos del todo en él». Y entonces Faramir tomó su decisión. «Os dejaré ir, pero tened cuidado.
porque el camino que elegís os llevará más allá de toda luz». Frodo asintió, agradecido. Sam también. Gollum, humillado y furioso, no dijo palabra. Y así, al alba, partieron hacia las montañas de la sombra, no por caminos abiertos, sino por senderos oscuros. Uno de ellos conducía a una trampa, pero eso aún no había ocurrido, y Gollum sonrió en la sombra. Gollum guiaba ahora con paso más firme, más seguro y más inquietante. No era el mismo Sméagol de días atrás. Algo había cambiado tras la visión del ojo. Algo se había desatado. «Vamos, Amos. Hay otro camino. Uno secreto. Sí, sí. El amo oscuro no lo mira». Frodo y Sam lo seguían con recelo, pero sin opciones. Cada hora que pasaba, Mordor se acercaba, y el tiempo se consumía como una mecha encendida. Una noche, mientras los hobbits dormían exhaustos, Gollum se apartó. Murmuraba en la oscuridad, sus dos voces susurrando un plan. «No podemos hacerlo. Nos matará a todos». «No, ella nos ayudará. Ella, sí. Ella se encargará de ellos. Nosotros solo los llevamos hasta su puerta. Ella huele, sí, huele al anillo y lo querrá». Sus ojos brillaron como carbones húmedos. «Y cuando ellos mueran, el tesoro volverá a nosotros, nuestro, precioso». Así nació la traición, no con una daga, no con un grito, sino con una intención susurrada al vacío, en la lengua de los astutos y los desesperados. Porque Gollum no podía matar a Frodo, pero ella sí podía. El paisaje se volvió rocoso, cortante, como si el propio mundo no quisiera ser cruzado. Cada vez más cerca del corazón de Mordor, Frodo y Sam caminaban con los rostros marcados por el agotamiento. El anillo pesaba más que nunca, y aún así, Frodo se mantenía en pie. «¿Estás seguro de este camino, Gollum?», preguntó, su voz apenas un hilo. «Sí, sí, amo. Pronto llegaremos. Muy cerca, muy cerca». Sam no decía nada, solo lo observaba, a Gollum, a Frodo, al cielo cada vez más oscuro. Algo no encajaba, algo olía podrido. Esa noche acamparon cerca de una grieta profunda, al pie de un acantilado agrietado. Gollum no durmió, Frodo apenas lo hizo, y Sam fingió dormir con la daga cerca de la mano, y en la roca más alta una figura los observaba en silencio. Invisible, silenciosa. Ella. En el borde del mundo, entre la piedra y la oscuridad, aguardaba una criatura tejida de sombras y veneno. Una bestia que no servía a nadie, salvo al hambre. Y hacia ella, Gollum conducía al portador del anillo, el rey sin trono. El sol apenas se filtraba entre las nubes cuando Aragorn, Legolas y Gimli llegaron al campo de batalla. El aire olía a muerte vieja. Las cenizas aún flotaban entre las piedras. Restos de orcos calcinados se extendían como una sombra detenida en el tiempo. Aragorn se arrodilló junto a una huella pequeña, apenas visible sobre el barro seco. «Merry y Pippin estuvieron aquí», susurró. «¿Vivos?», preguntó Gimli casi sin aliento. Aragorn cerró los ojos, tocando la tierra. «Sí, escaparon al bosque». Legolas se giró hacia el linde oscuro de Fangorn. Su mirada se volvió distante. «Ese bosque está despierto»,
Gimli apretó el hacha, incómodo. Los árboles no deberían moverse tanto. Me hace rechinar los dientes. Pero Aragorn no temía. Había algo en ese bosque que le hablaba al corazón. Algo más antiguo que el hombre, más sabio que el acero. Y los hobbits, de algún modo, habían sido protegidos por él. «Sigamos», dijo el montaraz poniéndose en pie. «El bosque aún guarda respuestas». Y mientras se adentraban en Fangorn, ninguno de ellos sabía que estaban a punto de encontrar algo más que respuestas. Iban a encontrar a alguien que ya conocían y que creían perdido para siempre. Las ramas se cerraban sobre sus cabezas y el bosque parecía susurrar en una lengua olvidada. Aragorn avanzaba con paso firme, pero cada crujido de rama hacía que Gimli ajustara su agarre al hacha. Legolas iba en silencio, con la flecha preparada en el arco. Entonces, un resplandor. Una figura apareció entre los árboles, alta, cubierta por un manto blanco que brillaba incluso sin luz. El rostro oculto bajo la capucha. La presencia era inmensa, casi irreal. Una quietud poderosa emanaba de él. «¡Alto!», rugió Gimli, levantando el hacha. «¡No te acerques!», clamó Legolas, tensando el arco. La figura no se inmutó. Y luego habló, con una voz que era familiar y al mismo tiempo distinta. «Aragorn, hijo de Arathorn, Legolas del Bosque Negro, Gimli, hijo de Gloin». La voz atravesó el corazón de Aragorn como un rayo. «No puede ser». El manto cayó, el resplandor se intensificó, y ante ellos, envuelto en una luz pura como la mañana, estaba Gandalf. Pero no el Gandalf que conocieron. «Soy Gandalf el Blanco», dijo con una calma infinita. «He regresado, porque aún no ha terminado». Los tres quedaron mudos, en el corazón del bosque, ante la sombra creciente de la guerra. La esperanza había vuelto, vestida de blanco. El asombro aún no había abandonado sus rostros. Gimli se restregaba los ojos, como si dudara de su vista. Legolas bajó lentamente el arco, con la cabeza inclinada en señal de respeto. Y Aragorn simplemente sonrió, con un brillo en los ojos que no había tenido desde la ruptura de la comunidad. «Creímos que habías caído en Moria», dijo con voz temblorosa. «Caí», respondió Gandalf, «más hondo que ningún otro. Combatí con el Balrog en las entrañas del mundo, donde el fuego duerme desde los días antiguos. Lo vencí, pero también fui vencido. Mi tarea aún no había concluido, y así fui enviado de nuevo». «Como el Blanco», susurró Legolas. «Saruman ha caído en la traición», continuó Gandalf. «Tomó mi lugar, pero su tiempo ha terminado. Ahora soy el guía y debemos actuar deprisa». «¿Y los hobbits?», interrumpió Aragorn. «Están a salvo, por ahora. El bosque los protege, pero no es aquí donde debemos luchar. Rohan está en peligro. Théoden, su rey, ha sido envenenado por la lengua de Saruman. Si cae Rohan, la sombra cubrirá todo el oeste». Gandalf alzó su bastón, y su voz resonó entre los árboles como un llamado. «Cabalgamos al amanecer. El tiempo de la vigilancia ha pasado. El tiempo del movimiento ha llegado». Y así, el Blanco condujo a los tres hacia una nueva misión. La luz había regresado al mundo, pero solo como una chispa
que debía volverse llama. Al amanecer, los 4 partieron de Fangorn, montados en Arod y Hasufel, y Gandalf en su caballo blanco, como la espuma del mar. Sombra gris, el más veloz de todos los corceles. El viento parecía abrirse ante ellos. El mundo aún dormía, pero el alba llevaba consigo una promesa: cambio. Cruzaron praderas infinitas, montes bajos y llanuras bañadas de rocío. Rohan se desplegaba ante ellos como un lienzo dorado, hermoso, pero herido. «Ya no hay vigilancia en las colinas», dijo Aragorn con preocupación. «Saruman extiende su sombra incluso más rápido de lo que creíamos». Gandalf cabalgaba con la mirada fija en el horizonte. Théoden es el corazón de Rohan, y su corazón ha sido corrompido. Gimli frunció el ceño. ¿Qué clase de brujería puede doblegar a un rey? La más sutil, respondió Gandalf, la que susurra al oído, la que te convence de que la derrota es lo más sabio. Cuando alcanzaron Edoras, la capital del reino, la gran colina se alzaba imponente, coronada por el salón de Meduseld, el palacio dorado del rey. Pero en sus muros ya no había música ni orgullo, solo silencio y vigilancia hostil. «Preparaos», dijo Gandalf. «No todos nos recibirán como amigos». La puerta de Rohan estaba abierta, pero para salvarla tendrían que atravesar no solo sus murallas, sino la sombra que se había sentado en su trono. Los pasos resonaban con fuerza en el salón de Meduseld, donde la luz del día entraba apagada por cortinas pesadas. En el trono, inclinado como un anciano olvidado por el tiempo, se hallaba Théoden, rey de Rohan. Su piel era pálida, sus ojos opacos. Las manos temblaban sobre los brazos del asiento. A su lado, como una sombra vestida de serpiente, estaba Grima, lengua de serpiente. «No sois bienvenidos», dijo Grima con una sonrisa venenosa. «El rey está enfermo y no necesita más consejeros». Gimli dio un paso hacia adelante, pero Gandalf alzó una mano. «No está enfermo», sentenció el mago. «Está encadenado». Se acercó lentamente al trono y con voz potente, cargada de luz y autoridad, exclamó: «Théoden, hijo de Tengel, escúchame. Saruman te ha envuelto en niebla y mentira, pero no eres su siervo». Grima intentó intervenir, pero Gandalf alzó su bastón. Una luz blanca llenó la sala. Théoden alzó lentamente la cabeza. Sus ojos buscaron y encontraron los de Gandalf. Y entonces algo crujió. No en la sala, en su interior. Una niebla se disipó. El alma de un rey volvió a encenderse. Y cuando Théoden se levantó, lo hizo con el porte de quien recuerda quién es. «Ya no estás solo, viejo amigo», dijo Gandalf con una sonrisa leve. «Llévense a esa rata», ordenó Théoden, señalando a Grima. Lengua de serpiente fue arrastrado fuera de la sala, chillando como un gusano bajo la luz. La espada del rey fue desenvainada, y el reino volvió a respirar. El sol volvió a brillar con fuerza sobre Edoras. La espada de Théoden, Herugrim, reposaba nuevamente en su mano. Sus pasos eran firmes, su voz fuerte. La niebla había desaparecido, pero la amenaza no. «Saruman ha soltado a sus bestias sobre Rohan», dijo Gandalf.
Vienen no solo por la tierra, sino por la voluntad de su gente. Quieren quebraros desde dentro. Théoden miró hacia el horizonte. El dolor por la muerte de su hijo Theodred aún pesaba en su alma, pero no lo detenía. En lugar de cerrar el puño por odio, lo levantó por deber. Reunid a los jinetes. Partiremos hacia el oeste. Las aldeas deben ser evacuadas. No permitiré que más de mi pueblo muera en sus hogares. Éowyn, su sobrina, intentó unirse al viaje, pero Théoden la detuvo. Protégete y protege a los débiles. Tu fuerza está aquí, en la raíz del reino. Gimli y Legolas cabalgaban con Aragorn, y junto al estandarte de Rohan, los Rohirrim se pusieron en marcha. Más que una huida, era una declaración. No se rendirían sin pelear. Gandalf, por su parte, tenía otros planes. «Cabalgad hacia el abismo de Helm», dijo. «Yo iré en busca de ayuda. Volveré con la primera luz del quinto día». «¿Y si no vuelves?», preguntó Aragorn. «Entonces cabalgad igual, no por esperanza, sino por dignidad». Y con eso, el blanco partió en un relámpago sobre sombra gris. Un mago, una promesa, una guerra que se acercaba. El abismo de Helm se alzaba como una cicatriz de piedra entre montañas, una fortaleza ancestral levantada para resistir las tormentas de los siglos. Ahora se convertiría en el último refugio de un reino sitiado. Théoden llegó con su pueblo. Ancianos, niños, mujeres. Todos cabalgaban con el miedo en los ojos. Sabían que no era un bastión de conquista, sino de resistencia. «¿Esto es lo que nos queda?», murmuró Gimli al ver los muros grises y los soldados cansados. «Esto es esperanza», respondió Aragorn. Legolas miraba las nubes en el horizonte. Ya se veían columnas de humo. Saruman se acercaba. Los soldados reforzaban los muros. Se preparaban flechas. Se fundían espadas. Cada golpe de martillo era un latido. Cada grito de entrenamiento, un rugido de vida. Y esa noche, bajo el cielo estrellado, Aragorn caminaba solo, inquieto. Llevaba el peso del liderazgo aún sin trono. Un rey sin corona, con la responsabilidad de miles sobre los hombros. «¿Crees que resistiremos?», preguntó Legolas, apareciendo a su lado. «Resistiremos», respondió Aragorn. «Porque no tenemos otra opción». Y a lo lejos, tambores, el retumbar de pasos. La guerra se acercaba. El día siguiente transcurrió como un sueño tenso. En el abismo de Helm, todos se preparaban para la embestida, desde los soldados veteranos hasta los jóvenes que jamás habían empuñado una espada. Aragorn enseñaba a los inexpertos, Gimli revisaba los túneles de escape y Legolas afilaba sus flechas en silencio. Cada uno libraba su propia guerra interna mientras el sol comenzaba a caer. El rey Théoden, con su armadura reluciente por última vez, caminó entre su gente. Su mirada se cruzaba con las de madres asustadas, hijos aferrados a sus padres y hombres que ocultaban su miedo bajo cascos de hierro. «Si esta es nuestra última noche», dijo lentamente, «que sea una noche digna de canciones». El sol desapareció tras las montañas y con la oscuridad llegaron los cuernos, tambores graves como latidos de un monstruo antiguo, sombras que se movían como un río de acero. Miles de orcos, uruk-hai y bestias deformes se extendían ante el valle. No gritaban, no cargaban aún, solo esperaban, como un puño cerrado, a punto de caer.
y en lo alto de la muralla, Aragorn murmuró para sí: «La hora ha llegado. El abismo de Helm». El trueno de los tambores no cesaba, una vibración constante, como el latido de una bestia. Desde lo alto de los muros del abismo de Helm, Aragorn miraba la llanura oscura. Una masa infinita de orcos y uruk-hai se agitaba como una marea lista para estrellarse contra la roca. Gimli se plantó junto a él, con el yelmo calado y el hacha al cinto. «¿Cuántos crees que son?». Aragorn no respondió. Solo tensó la mandíbula. Legolas llegó silencioso, el carcaj repleto de flechas. «Cuento más de 10.000». Gimli bufó. «Entonces tenemos justo lo que necesitamos, suficientes para cada uno». Aragorn sonrió apenas, pero sus ojos se volvieron serios al mirar las murallas. No están hechas para resistir un asedio así, no sin refuerzos. Gandalf dijo que volvería con la luz del quinto día, recordó Legolas. «Y hasta entonces resistiremos», respondió Aragorn. «Aunque se nos rompan las espadas». Abajo, en los túneles, mujeres y niños temblaban. Éowyn se movía entre ellos, calmando, guiando, manteniendo el fuego encendido en sus corazones. Y luego, un cuerno, un rugido. Los tambores cesaron y los orcos comenzaron a avanzar. Lentos al principio, como un murmullo creciente. Luego, un grito generalizado, una tormenta de acero y odio. La batalla del abismo de Helm había comenzado. Las catapultas orcas lanzaban piedras envueltas en fuego que surcaban la noche como meteoros. Estallaban contra las murallas del abismo con fuerza brutal, haciendo temblar la piedra y los corazones. La oscuridad no era solo por la noche, era por la muerte que se acercaba. Aragorn corría sobre los muros, gritando órdenes. «¡Arqueros! ¡Preparados! ¡Flechas al cielo!». Legolas ya tenía su arco tensado. Con una gracia silenciosa, soltó la cuerda. Thwip, una flecha, un orco menos. Gimli gruñía desde lo alto, sujetando su hacha. «Demasiada distancia para mis brazos. Bajadlos ya, maldita sea». Los uruk-hai avanzaban en formación, cubiertos por escudos negros marcados con la mano blanca de Saruman. Una lluvia de flechas los recibió, cayendo como la ira de los Valar. Decenas cayeron, pero seguían viniendo, imparables. Una gran escalera fue alzada contra el muro. «¡Escaleras! ¡Al muro norte!», rugió Aragorn. Los primeros orcos llegaron a lo alto, y Gimli fue el primero en recibirlos. «El primero es mío», gritó, cortando con su hacha. «El segundo no lo es», contestó Legolas, lanzando una flecha directa a la garganta del siguiente. «Eso no cuenta, ya estaba medio muerto», bramó Gimli. Y así, entre el humor que nace del miedo y la sangre que tiñe la piedra, comenzó el asedio verdadero. El muro resistía. Pero ¿por cuánto tiempo? Nadie lo sabía. Y aún quedaba lo peor. Los orcos no retrocedían. Cada caída era reemplazada por dos más. Escaleras, garfios, explosivos. Saruman había preparado su asalto con precisión brutal. Y entonces, en el muro sur, algo cambió. «Esas ratas se agrupan junto a la base», gritó un soldado. «Algo están colocando».
Aragorn se asomó por la almena y su rostro palideció. Un orco de ojos ardientes y rostro deformado corría a toda velocidad. En sus manos una antorcha. ¡Fuego!, rugió Aragorn. ¡Detenedlo! Legolas disparó una flecha. Thwip falló. Disparó otra. Thwip. Demasiado tarde. El orco saltó hacia el muro, justo donde se había colocado un explosivo preparado por los ingenieros de Isengard. Y entonces... ¡boom! Una explosión sacudió toda la fortaleza. La muralla tembló, se partió, y una gran brecha se abrió, dejando un agujero por donde se colaba la noche misma. «Han roto el muro, al interior», bramó Théoden desde lo alto. Los orcos se abalanzaron como un río desatado. La batalla ya no era sobre los muros, era cuerpo a cuerpo, espada contra garra, desesperación contra odio. Aragorn y Gimli descendieron a la brecha. «Y ahora, contemos en serio», gritó el enano empujando con su hacha. «1», dijo Aragorn cortando a un Uruk de un tajo. «2, 3». La sangre negra salpicaba el suelo, y cada golpe era una declaración. Rohan aún luchaba, pero la brecha era grande, y los hombres eran pocos. El viento silbaba entre las piedras rotas. El abismo de Helm estaba al borde del colapso. Las defensas interiores caían una tras otra. La sala del trono se preparaba para la defensa final, y en el campo el enemigo no cesaba. «¡No podemos seguir así!», gritó un soldado sangrando por la frente. «Son demasiados». Gimli jadeaba, con su hacha ya mellada de tantos cuerpos. Legolas seguía disparando sin descanso, pero el carcaj empezaba a vaciarse. «¡34!», gritó el enano. «37», respondió Legolas sin mirar. «Estás contando dobles otra vez, elfo tramposo». En lo alto del salón, Théoden miraba el amanecer que no llegaba. La esperanza parecía haber abandonado las piedras. «¿Dónde está Gandalf?», murmuró. «No lo sé», dijo Aragorn acercándose. «Pero no esperaremos la muerte sentados». Théoden lo miró, y por primera vez en años sus ojos ardieron con fuego real. «Entonces cabalgaremos». Se caló el yelmo, tomó su lanza y se dirigió a sus hombres. «Cabalgaremos hacia ellos, por Rohan, por la ruina y el fin del mundo». El cuerno de guerra sonó, el portón fue abierto. La caballería, escasa pero decidida, se formó tras él. Y con un grito salvaje, Théoden, Aragorn y los últimos jinetes cargaron hacia la oscuridad, hacia el abismo, hacia la gloria. El suelo tembló con la furia de los desesperados. La carga fue un trueno, un rugido de acero contra oscuridad. Los jinetes descendieron por la rampa del abismo como una lanza de fuego. Aragorn, espada en alto. Théoden, lanza firme. Los Uruk-hai, por un instante, dudaron. Pero eran demasiados. Apenas habían ganado unos metros cuando la marea volvió. La oscuridad los rodeó, y la esperanza, tan frágil como una vela al viento, comenzó a temblar. «Están rodeándonos», gritó un soldado. Legolas disparaba desde la muralla. Gimli, sangrando, apenas se mantenía en pie.
Y entonces el sol apareció. Una luz dorada surcó la cima oriental. El cielo se abrió con el primer rayo del quinto día. Y con él, un jinete blanco. En la cresta de la colina, reluciendo como un faro entre la penumbra, Gandalf el Blanco se alzaba sobre sombra gris. «Mira al este», gritó Aragorn. Tras Gandalf, cientos de jinetes surgieron de entre las montañas. Era Eomer y la caballería que él había prometido. Gandalf alzó su bastón. «Jinetes de Rohan, adelante, lanzaos como el trueno, arrasad la sombra». Y entonces descendieron. Como una ola de luz, como la esperanza hecha carga. Los orcos gritaron. Por primera vez gritaron por miedo. Y el día cambió. La colina rugió bajo los cascos. Eomer lideraba a los jinetes como una flecha dorada lanzada por los dioses. Su lanza apuntaba al corazón del enemigo. Sus ojos ardían con justicia. «Por el rey, por Rohan», gritaban los jinetes. La estampida de caballos descendió como una tempestad. A su lado, Gandalf brillaba como una estrella viva, su bastón alzado y la luz del sol siguiendo su estela. Los Uruk-hai, confiados en su victoria, vacilaron. Se dieron vuelta, dudaron, y en esa duda fueron vencidos. Los jinetes chocaron contra el flanco del ejército enemigo con una fuerza titánica. Lanzas perforaron acero, espadas cortaron piel negra. El grito de la libertad ahogó el estruendo de los tambores. Desde el interior del abismo, Théoden y Aragorn redoblaron la carga. 2 martillos contra el yunque del mal. La batalla viró. La oscuridad comenzó a replegarse. El miedo cambió de bando. En medio del caos, Legolas y Gimli avanzaban como 2 guerreros imbatibles. 51, gritó el elfo. 53, jadeó el enano. Y esta vez los conté bien, oído puntiagudo. Entonces será una larga mañana. El valle retumbaba. Las sombras se quebraban como cristal bajo los cascos. Y por primera vez desde que cayó la noche, la esperanza cabalgaba con espada en mano. La batalla había terminado. Los gritos se apagaron. Las espadas descansaban. El aire estaba lleno de ceniza, sudor y sangre seca. El valle del abismo de Helm, que horas antes fue un infierno, ahora era una tumba silenciosa para miles de orcos caídos. Théoden, cubierto de barro y sangre, miraba los cuerpos desde lo alto de la muralla rota. En sus ojos no había júbilo, solo peso. «Tantos», murmuró, «demasiados». Gandalf se acercó, apoyando una mano sobre su hombro. «Has salvado a tu pueblo. Eso no es poco». Más abajo, Aragorn caminaba entre los restos del campo de batalla. Su espada aún colgaba ensangrentada. Miraba el horizonte con el ceño fruncido. «No ha terminado», dijo en voz baja. «No», respondió Gandalf, llegando a su lado. «Esta fue solo una victoria. En la primera gran batalla, Legolas y Gimli se reencontraban, cubiertos de heridas y sonrisa entre dientes». «¿Entonces cuántos?», preguntó Legolas limpiando su hoja. «55»,
dijo Gimli orgulloso. «Y tú, 59, ¿eh?» El elfo sonrió. «Por hoy, en paz». Y así, entre ruinas, abrazos y recuentos, los vivos recordaban a los caídos y se preparaban para lo que venía, porque la guerra seguía su curso. Y aunque habían resistido, sabían que Saruman aún respiraba y que Sauron los observaba desde más allá de las montañas. Mientras la sangre regaba la piedra en el abismo de Helm, algo más se movía al norte, en la sombra de las montañas. No con cascos ni tambores, sino con raíces, hojas y una furia antigua como el mundo. Los Ents habían decidido. Barbol caminaba al frente del bosque viviente, con Merry y Pippin cabalgando sobre su hombro como testigos de una marcha sin precedentes. Los árboles, enormes y callados, se desplazaban como torres con voluntad. No corrían, no gritaban, solo iban, y eso era suficiente. El blanco torreón de Isengard surgía entre la roca negra. Saruman observaba desde lo alto de Orthanc, sin saber que la tierra misma venía por él. Los Ents no se detuvieron ante las murallas. No hicieron advertencias. No pidieron rendición. Atacaron. Raíces arrancaron piedra. Puños de madera aplastaron maquinaria. Acueductos rotos convirtieron la base de Isengard en un lago. Los hornos de Saruman se apagaron bajo el agua. La industria fue engullida por la naturaleza que él creyó destruir. Saruman gritaba desde su torre, impotente, encerrado. Y al pie de la fortaleza, entre ramas y escombros, Merry y Pippin reían mientras compartían pipas de los campos del sur. «Parece que ganamos nuestra guerra también», dijo Pippin. «Y sin ensuciarnos tanto las manos», añadió Merry. Isengard cayó sin ejércitos. Cayó porque los árboles decidieron que era hora de hacer ruido. Las aguas inundaban Isengard. Pippin gritó. El dolor fue insoportable, su mente invadida por una presencia que aplastaba toda voluntad. En su mente, el anillo brillaba. Frodo, Mordor. En un instante, Gandalf se despertó y le arrebató el palantir de las manos. Pippin cayó al suelo, jadeando, tembloroso. «¿Lo ha visto?», susurró Gandalf, más para sí mismo. «Sauron cree que el portador está con nosotros, pero no sabe dónde». «¿Qué era eso?», balbuceó Pippin. «El ojo», dijo Gandalf con gravedad. «Has llamado su atención. El palantir fue ocultado, pero el daño estaba hecho. Sauron estaba mirando, y ahora creía que el anillo iba camino a Gondor». El alba, bajo un cielo encapotado, Gandalf el Blanco reunió al consejo junto a las ruinas de Isengard. Aragorn, Legolas, Gimli y los señores de Rohan escuchaban con respeto. «El mal ha despertado», dijo Gandalf. «Sauron ya no busca al portador en Mordor. Cree que el anillo viaja a Gondor. Debemos reforzar Minas Tirith antes de que su sombra llegue». Aragorn alzó el rostro, sus ojos mostrando dolor y determinación. «Entonces, que los robles se vistan de gala y que los guerreros de Rohan marchen con nosotros. Pero yo debo partir antes». Gandalf asintió. «Tu senda y la mía divergen por el momento. Yo viajaré al sur, hacia Minas Tirith, para advertir al senescal de Nethor y preparar su salva. Tú, Aragorn, debes reunir el ejército disperso de los Dúnedain y asegurar los pasos de los montes». Gimli apretó el puño, decidido. «Ven conmigo, monta tus
señal y arrinconemos a los orcos que aún rondan estos valles. Legolas se inclinó. Y Merry y Pippin volverán a sentirse con raíces cuando los árboles reconstruyan lo que Saruman arrasó. Pero el rostro de Pippin, aún pálido por la visión del Palantir, lo recordaba de otro modo. «Ten cuidado, Gandalf», murmuró. «Él te vio». Gandalf posó una mano suave en su hombro. «Y ahora sabe dónde buscar, pero no teme a aquellos que actúan sin esperanza». Con una última mirada al consejo, el mago montó en Sombra Gris. El viento agitó su capa blanca y con un relincho potente partió hacia el sur. Mientras tanto, el cielo sobre Isengard clareaba y los Ents comenzaban a replegarse, vigilantes pero satisfechos. La guerra, sin embargo, dejaba de ser solo una cuestión de fuerza bruta. Se había convertido en un juego de voluntades y destinos. Y en las sombras del norte, el ojo esperaba ansioso, convencido de que el primer movimiento ya se había hecho, pero sin saber cuáles serían los siguientes.